En el capítulo de hoy vamos a ver cómo un oso se trepa a nuestra camioneta. Sí, escucharon bien, un oso canadiense que deambulaba por las rutas se subió a la casa rodante. Nosotros somos Fer y José y juntos estamos haciendo un viaje desde el extremo sur del continente hasta Alaska. Llevamos más de 4 años realizando esta aventura y mostrando nuestra vida en este canal de YouTube. Hoy a la mañana el primer pensamiento que tuve fue: hoy es el día que vamos a ver osos. Un oso se subió arriba de la camioneta. ¿Te das cuenta que un oso se subió arriba de la camioneta? Hay un deer perdido. ¿Dónde está tu mamá? Ay, chiquitito. No te asustes. Se fue. Ay, hay otro ahí atrás. Ah, está bien, no está solito. Hay otro atrás. Buenos días. Se hizo un nuevo día en este viaje desde Ushuaia hasta Alaska. ¿Y qué pasa? Está el camino cerrado. ¿Será porque todavía no está todo abierto y habilitado? Sí, los caminos siguen cerrados, Fer. Es así. Sí. Nosotros queremos ir por caminos secundarios acá en Canadá, en Alberta, y nos hace ir por la autopista. Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros queremos ir por caminos que no sean tan transitados. Y entonces unos argentinos que hemos conocido en Calgary, que de hecho les mandamos un saludo si están mirando esto, nos recomendaron que vayamos por la calle 1A, por la avenida. ¿Cómo? Avenida. ¿Qué sería? Ruta. Ahí está, no me salía el nombre. Vivís en la ruta y no te sale la palabra ruta. Por la ruta 1A. Pero bueno, de este lado donde nos mandaba el GPS está cerrado, así que vamos a tener que ir por la autopista unos 23 kilómetros hasta llegar a la 1A. Esta es la autopista que es de doble carril, en la cual está buenísima, ¿no? Pero nosotros ahora, como vamos entre la montaña, estaría bueno ir por una ruta donde sea un poco más amigable con la naturaleza, ¿no? No tan transitada. Esta es una ruta bastante grande donde van camiones, ¿no? Autopista Sí. muy grande. Y mientras José intenta agarrar la autopista, yo les quiero contar que me canadicé. No sé si hiciste esa palabra. Me hice canadiense, no más canadiense. Porque hace rato que dejé el mate. Bueno, sí, lo tomo cada tanto, pero es porque José toma, si no, no tomo. Y lo reemplacé por café frío. Me da mucha risa porque a los argentinos nos critican mucho porque tomamos mate cuando hace calor. Y los canadienses toman café frío cuando hace frío. Entonces, bueno, cada cultura tiene sus mangos. Pero a mí la verdad que el café frío es algo que me encanta, me pido siempre un café frío de vainilla. Y te juro que me da un buen humor. No falla, me encanta. Me gusta mucho más que el mate. Estoy traicionando a mi patria. En esta autopista, es la autopista número 1 que atraviesa el Parque Nacional Banff y también llega a otros parques nacionales. Como ven, es una autopista muy grande. Al costado de la autopista, en los dos lados, pusieron unas rejas muy grandes, que es la primera vez en todo el viaje que la vemos. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de animales. Hay osos, hay venados, hay alces, hay jaguares, hay lobos. Bueno, hay un montón de animales salvajes. Entonces ponen esas rejas justamente para que no se atraviesen en la autopista, porque es una autopista muy importante, donde los autos andan verdaderamente rápido, unos 100 km por hora o más. Entonces, para que los animales puedan cruzar de un lado al otro, hicieron estos puentes. Estos puentes que son construidos justamente para que los animales crucen, son puentes hechos por el humano, para que los animales puedan cruzar de un lado al otro de la autopista, para que sea un poco más amigable con la naturaleza. Porque si no, ¿qué pasa? La autopista corta todo el Parque Nacional por la mitad y los animales no pueden cruzar de un lado al otro. A ver, no hay puentes por todos lados, pero cada tanto vemos estos puentes donde ayudan a los animales a poder comunicarse en todo el Parque Nacional. Al principio pensamos que era un túnel, pero no, es justamente un puente para animales. Una cosa bastante extraña que viene muy bien en esta zona donde los animales salvajes abundan. Ya pudimos salir de la autopista y estamos en la ruta esta que queríamos nosotros. En la A1. En esta ruta no hay alambrado, entonces es más probable que se crucen animales. Y nos dimos cuenta que ese alambrado que estaba de costado era alambrado eléctrico. Pobre. Es una cosa saber que eso es eléctrico y saber que quizá los animales se pueden llegar a electrificar ahí. Sí. O sea, no se mueren igual, pero se asustan. Hoy en la mañana el primer pensamiento que tuve fue: hoy es el día que vamos a ver osos. Pero no, che,
Esperemos que no sea en este momento. Sí, ¿por qué no? Porque estamos desprotegidos. No, Fer. Bueno, algo muy interesante que tiene este lugar y por el cual paramos es una montaña con forma de castillo, que de hecho se llama Castle Mountain. ¡Ah, qué pronunciación! Acá está. Parece un castillo, ¿eh? Al fin, algo que le ponen al nombre y realmente parece lo que es. Este castillo de montaña lo venimos viendo desde la ruta. Es impactante. Y con las nubes arriba hacen como un cuadro de la naturaleza perfecto. Esto es como el camino de los 7 lagos en Argentina. Tenés para parar cada 2 minutos para ver una nueva montaña, un nuevo paisaje. Pero sí, es verdad lo que decís vos, es muy parecido al camino de los 7 lagos. Pararon autos. Con balizas, ¿será que hay un oso? ¿Será que hay un oso más adelante, José? Yo me parece que está más adelante, ¿eh? ¿Por qué pararon tanto? Para mí porque hay un oso más adelante. Amor, me pareció que había un oso más adelante. A ver, pregúntale. Estoy muy emocionada. ¿Are bears? Oh. ¿Por qué se paró acá? Para mí porque había osos más adelante. No, es un lugar raro para parar. A ver. Te voy a preguntar. Ah, no, nada que ver. Lo miré, me miró, ¿Qué nos pasó? miramos y no hubo conexión. No hubo feeling, dale, quiero ver un oso. Hay que ver para los costados todo el tiempo. Por eso Estoy mirando a los costados todo el tiempo, me duelen ya los ojos de tanto mirar a los costados. Por eso que la gente va despacio. Es la primera vez que no nos pusieron por ir despacio. Estamos yendo a 20 km por hora en la ruta. Esta vez no tuvimos suerte y el oso no estaba. Pero como ya les contó Fer, esa mañana ella había pensado fuertemente que íbamos a ver un oso. Es por eso que empezamos a cantar esta canción para que el oso venga a nosotros, tal como hacían nuestros antepasados que cantaban alrededor del fuego para hacer llover. Nosotros cantamos para ver un animal que nunca habíamos visto anteriormente en libertad. Osito gordito, ven a mí. Osito gordito, aparece. Osito gordito, ven a comer. Osito gordito, ven a mí. Osito gordito, aparece. Osito, ven a comer. Osito gordito, ven a mí. Osito gordito, aparece. Osito gordito, ven a comer. ¿A mí se parece un oso con esa canción? Y si la canto todo el día, en algún momento va a aparecer. Sí, obvio. ¿Ustedes piensan que esta canción funcionó? Miren lo que pasó a continuación. ¡Yo lo estoy viendo! ¡José, de verdad! Sí, pararon, ¿Dónde? un oso, ahí pararon. Pararon. Pero ¿dónde? Atrás del auto azul. Me estás Sí, jodiendo. ves que toda la gente paró. Pero ¿por qué no te apuras, por favor, que quiero verlo? Toda la gente paró para ver el oso. Me estás cargando, amor. Sí, cantamos esa canción y lo vi. Está atrás del auto azul. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿De verdad? ¿O es una persona? ¿Se le metió dentro del auto? Todo el mundo paró, Fer. ¿Pero vos lo viste con tus ojos? Sí, ¿Qué está tenés atrás visto del el auto águila? azul. Porque no se ve nada. Está atrás del auto azul, Fer. Me estás cargando. De verdad. Osito gordito, aparece. A ver, Es que todo el mundo paró, si no nadie para así. ¿en serio? Sí. Ay, sí, aparte están filmando. Están filmando, José. Está atrás del auto azul. A ver. Y aparte con el... ¡Ay, sí, le están sacando foto! Me parece que lo vamos a ver. Está ahí, mirá, ahí lo ves, mirá, está ahí el oso. ¡No! ¡José! No lo puedo creer. No. No lo puedo creer, José. Estamos viendo un oso. José, cantamos la canción. Ay, quiero llorar. Va a pasar por acá. José, te pido, tenme el celular que no quiero sacar esto. No puedo creer. No. Está pasando al lado de Eros. Baja la ventanilla, ve. No. Está pasando al lado de Eros. No. Quiero llorar. José, no lo puedo creer. Lo estamos viendo. Lo sabía. Hoy a la mañana lo supe. Ahí está. No se puede creer, Fer. Ahora me voy a sacar una foto con el oso. No, José, es hermoso.
creer. Mira para acá. Estamos viendo un oso. Atrás mío tengo un oso pardo, un oso gris, no sé lo que es. Lo está comiendo atrás mío. Es la primera vez en mi vida que veo un oso, es la primera vez en mi vida que hay un animal así en la ruta. Está comiendo. Está comiendo el pasto, guardate, amor. Acá Fer me dice que me guarde porque, bueno, puede correr o nos puede hacer algo. Pero Claro. la verdad que me siento bien acá. Sí, pero corre, llega en un minuto si corre acá. En cualquier momento va a entrar a la ruta, pero está caminando todo por el borde, por la banquina. Los autos que están allá atrás están parando y le están sacando fotos de frente. Ahí vino una guardaparque, frenó justo y me dijo que me guarda dentro de la camioneta porque, bueno, puede ser peligroso. Así que no venimos acá adentro, pero está buenísimo estar afuera. Una gana de estar afuera. Pero bueno, ellas saben más y seguramente debe ser bastante peligroso. Uno no toma conciencia de eso. Pasa muy cerca de los otros autos. Mirá, se metieron adentro también porque les pasa al lado. Mirá, está ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Chao, osito! Se va, ¿no? Osito bonito, ven a mí. Osito gordito, aparece. Osito gordito. Apareció con la canción, ¿eh? Apareció. Cantamos eso y apareció a los 5 segundos. ¿Y? Literal, cantamos esa canción y apareció a los 5 minutos. O sea, les recomiendo que esa canción se la guarden y si vienen a Canadá se la pongan porque aparece. O sea, es así, cantás Osito Gordito, ven a mí. Osito Gordito aparece y aparece. Y lo más loco es que yo hoy a la mañana me levanté y dije, hoy vamos a ver un oso. ¿Cómo puede ser? Que dije... Y menos mal que te lo conté, porque en un momento dije, no se lo voy a contar a José, porque no me va a creer que estoy loca, pero se lo conté, dije, se lo voy a contar. Hoy a la mañana el primer pensamiento que tuve fue, hoy es el día que vamos a ver osos. Y fue así, hoy fue el día, un oso, acá. No le tiene miedo al auto, ¿eh? Yo pensaba que un poco miedo le tenía. Aparte pasó al lado de Eros, Fer. Al lado de Eros, miró, de hecho lo miró a Eros. ¿Sabés qué dijo, no? ¿Qué dijo? Buen viaje hacia Alaska. Osito Gordito, gordito, ven a mí. Osito gordito, aparece. ¿Sabés qué? Tengo las piernas dormidas, acalambradas, me las tienen que amputar en este momento. Pero no me importa porque vi a un oso. ¿El oso sigue ahí? Amor, está ahí. Se ve muy como un puntito negro. Claro. Pero está ahí. Y luego de esa alegría inmensa por haber visto nuestro primer oso, llegamos al pueblo del Lago Luis, ubicado en el Parque Nacional Banff. Y en ese lugar nos recomendaron comprar un aerosol antiosos. Sí, escucharon bien, aerosol antiosos. Yeah, so if you need to use it, one hand on the can, and then the spray comes out of here. So you need to flick off the safety here, and then your trigger's live. One thing to be careful of is not to block this with your finger. You might have a reaction like with a trigger finger or something to block it. You don't want to do that. In what case I need use that? Well, if you just see a bear walking past and it's not an issue, then you don't need to use. But if the bear's becoming aggressive or, you feel like you may be at risk, that's when you want to use it. Okay. Yeah. What probably are there? Very, very low. We haven't had a person come back and have used it on a bear. Other shops have, but this shop's been here for 40 years and it doesn't happen. So it can happen, but it's very rare. And if you, like I say, if you do use it, then you're very lucky that you had it. Right? It's probably or it's rare? It's very rare. You're probably not going to use it. Okay. Bueno amigos, decidimos comprarlo, vale un poquito caro para nuestro gusto, pero es mejor invertir en la seguridad y para sentirnos más tranquilos al caminar por la calle, por el parque. $70. Nos dijeron que en Canadian Tire, que es otra tienda que hay acá, vale un poco más caro, así que bueno, aprovechamos a comprarlo acá. Ahora sí, Ya está, ahora vas a poder caminar tranquila sin que te ataque un oso.
Sí, aparte está muy bueno porque nos han explicado cómo usarlo. Queremos no tener que usarlo, pero le damos la bienvenida a Americando y a esta aventura al spray para osos. Es muy fácil de usarlo, dicen que vos tenés que sacarle el seguro, que es como un plástico blanco que hay acá. Se lo sacás y si viene el oso, únicamente si sentís que te va a venir a atacar. Si no, no lo puedes usar. No hay que usarlo solamente en el caso de que vos te sientas atacado, que vos decís, el oso me va a agredir, me va a lastimar. Recién ahí lo puedes usar. Ya lo tenés a mano porque lo ves cerca. Entonces le sacas la seguridad y mantenés apretado el gatillo negro. Lo tenés que mantener apretado por 7 segundos. Sí, pero esperá, mirá, justo estás poniendo vos el dedo en donde sale. Claro. Dice que nunca pongas el dedo ahí porque se te tira en la cara, imagínate. Oh, che, qué quilombo. Realmente esperamos no tener que usarlo porque primero no queremos hacerle daño al oso y segundo no queremos tener que vivir esa situación que imagino que va a ser muy estresante. Es así, vos pones el dedo acá, tingui, y así, pic, bajás. Claro. Así por 7 segundos al oso, es que me imagino que estás como... Claro, encima el miedo que tenés que venga un oso a atacarte, en ese Claro. momento tenés que pensar en esto. Imagínate que el oso te mira a los ojos, hacer contacto visual y para cómo atacarlo con esto. Una situación que, por el amor de Dios, no quiero vivir. Estamos en una zona en la que hay muchísimos osos. Es más, acabamos de ver uno al lado nuestro. Se ven súper pacíficos, pero hay algunos que no son tan pacíficos como el oso grizzly, que es carnívoro, claro. Bienvenido a esta bella inversión asesina. No, o sea, el oso después se asusta y se va corriendo. Claro. No lo matás al oso con eso. No lo matás al oso con eso, solamente lo molestás y Lo ahuyentás. arder los ojos de una manera que, pobre, yo le pregunté si hay que tirárselo a los ojos, directo a los ojos, Y sí. pobre, o sea... Es que, bueno, a ver, lo que pasa que esto está pensado justamente para la gente que hace muchas caminatas y Claro. está dando vueltas por toda esta zona, ¿ves? Por la montaña. Ahora Claro. le preguntamos al chico y dijo que es muy raro que se use. Claro. Y cabe destacar que esto se te puede acabar si es que vino muchos osos a atacarte y lo podés rellenar. No sé cuánto valdrá el relleno, pero bueno, también estaba la opción de poder rentarlo. Sí, el y- cual no íbamos a hacer porque no nos convenía. Claro, y también dijo que no se puede subir al avión. También, claro. Obviamente, Sí, ¿no? sí, obviamente. Como todos los sprays. Ni Así- siquiera un desodorante puedes subir, imagínate subir un mataoso. No es un mataoso, pero bueno, se entendió. Ya con el spray antiosos en nuestro poder, nos fuimos a conocer uno de los lagos más famosos del Parque Nacional, sin saber que al volver de ese lago maravilloso íbamos a tener una sorpresa realmente increíble. Además del centro del pueblo que conocimos recién, que es muy chiquitito, también acá está para conocer el lago Louis, que en fotos se ve espectacular. Hoy el día está nublado, por lo tanto el color turquesa de las fotos me parece que te la debo, pero se ve, por lo poquito que veo por acá, muy interesante. Escúchame, el lago Luis se llama como yo, Louis, pero debe ser en francés. puede ser. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que enfrente a este lago, que por lo que puedo ver está congelado, miren la cantidad de nieve que hay atrás mío, acá no pega el sol y hace mucho frío, tenemos un hotel zarpado de gigante. Hay mucha gente porque es recontra famoso, viene mucha gente a verlo, pero sí, está congelado. Está congelado, pero aún así no deja de ser mágico. Miren la cantidad de gente que viene acá a ver este lago. Es muy turístico, ¿no? Esto. Qué hermoso, sí, es muy turístico. Toda esta zona es muy turística, como venimos contando hace varios días. No solamente vienen muchos motorhomes, sino que también vienen las personas que viven acá a visitar con sus familias. Vienen así de paseo y se van. Claro. Y podemos ver que acá hay mucha precaución de avalanchas. Eso se debe a que las montañas están bien empinadas y todavía tienen mucha nieve. Por lo tanto, se pueden producir avalanchas, obviamente. Estos pararon porque hay un oso al lado. Otro oso, José. ¿A dónde está? Allá, allá. A mi ventana, José. Aparte voy a sacar una foto hermosa. El oso está ahí. ¿Es un oso bebé o me parece a mí? Y todo el mundo se detiene a filmarlo al oso. Ese oso tiene marcado acá, está marcado. ¿Tiene marcada la oreja? Sí, ¿ves? Está viene para acá, ¿eh? Me parece que viene para acá, ¿eh? Ah, tiene un recolgante. No, tiene un recollar. No, Mira, va a ¿por cruzar. qué? José va a cruzar. Te lo pido por el amor de Dios. Pero el tipo este tiene un recolgante, Fer. ¿Por qué tiene un collar tan grande? No, no. Mira. ¡Ay! ¿Pero qué pelotudo ese? ¿Qué le pasó? Casi lo atropella. ¿Cómo puede ser que ese estúpido casi atropella el oso? ¿Por qué avanzó? Ahí se va.
Chao, osito. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. ¿Dónde está? No sé. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, mirá cómo tiene ese collar. No, porque lo cerca que lo tenemos, José. Baja un poco el vidrio, No, bebé. José, mira, acá. Demasiado cerca. No, Fer está delante nuestro. Está delante nuestro. Mira, ahí está, ahí está. Pero cuando todo parecía estar demasiado tranquilo, pasó algo que nunca imaginábamos. Uy. Uy, José. Ah, no. Ay, José. Ah, no. No. Pará, ¿por qué no encendés la camioneta? Por algo el chabón dijo que lo iba a hacer atropellar. No, al lado. Se paró, Fer. Se paró. Sí, amigos, lo vieron bien. Un oso pardo se paró en el capot de Eros y nos miró a los ojos. No, Se José. paró. No, ahí me cagué las patas, ¿eh? Se paró arriba de Eros la concha de la luna. No, se paró arriba de Eros. No, la puta madre. ¡Qué adrenalina! No, Fer. No puedo creer lo que pasó. Se subía a Eros. ¡Qué joda! No pensé que iba a hacer eso ese oso. Se estaba subiendo a Eros. ¿Cómo se va a subir a Eros? Yo me quiero ir. No paro nunca más al lado de un oso. El oso se subió a la camioneta, o sea, una locura. Lo movió, se subió. Sí, Si no arrancabas, se subía acá. Capaz por eso el tipo como que lo quiso atropellar, porque Claro. se puede llegar a subir. Igual obviamente que nosotros no lo vamos a atropellar, lo sumo vamos para atrás, como dijiste. No, el muy tipo bien. lo que hizo creo que avanzó un poquito. Por ahí él sabe. Nosotros pensamos por ahí que era para atropellarlo, pero él avanzó un poquito. Oh, no, vamos, no. Sí, vámonos a la mierda. Vamos, no. Un oso se subió arriba de la camioneta. Estoy ¿Te das cuenta que un oso se subió arriba de la camioneta? No lo puedo creer, te juro que me río de los nervios. Fer, estaba acá. ¡Estaba acá! El oso hace así, rompe el vidrio por ahí. Pero viste que venía como remancito igual, no venía con la intención de romper Fer, algo. A la noche tranquilamente se puede subir arriba de la camioneta. Es decir, a la noche tranquilamente puede hacer eso el oso. Estamos quietos. Y seguimos viendo osos en la ruta. No, esto es una locura, realmente esto es algo inédito. Aparte ustedes desde su casa la deben estar pasando bien, pero nosotros no, yo estoy cagado. Yo en un momento dije, yo antes de venir a Canadá pensé que el oso era re tranquilo. Claro, que esquivaba un montón al ser humano. No, el oso... ¿Cómo se va a subir a la camioneta? Aparte con un colgante así, en un momento, cuando siento que la camioneta se mueve, dije, no, se está rascando. Cuando se para, dije, Miró, chau, miró. me atacó, me miraba la cara. Luego de ese gran susto y ya un poco más tranquilos, decidimos parar en un lugar muy particular. Amigos, hemos parado en la ruta en un lugar poco habitual. Es como un estacionamiento para casas rodantes, más que nada. Pero es un estacionamiento bastante raro por la forma que tiene para pagar. A ver. Mira, vamos a verlo porque recién yo lo vi y la verdad que es una forma en la cual confían mucho en la persona que viene a pernoctar acá, ¿no? A la persona que viene a dormir. Como ven, hay un montón de casitas rodantes ahí. Nosotros estacionamos bastante lejos, ¿no? Pero bueno, es un espacio bastante grande. Vi por fotos este lugar y lo vi lleno de casas rodantes. Se ve que era en verano. Pero la forma que tiene de pagar, que está allá, es media extraña. ¿Tenés el spray a mano? Me olvidé de agarrarlo. Claro, ahora cuando compramos el spray tenés que agarrarlo. Es parte de lo que tenés que llevar. Sí. ¿Por qué? Mirá, porque acá te dice que vos estás en el país. You are in the beer country. Ah, estás en el país de los osos. Claro. ¿Ves? Tenés que mantener distancia, no alimentarlos, guardar la basura en su lugar. ¿Ves? Acá otro cartel que advierte que estamos en un lugar de osos. Pero ven que alrededor están estas rejas que les digo yo, ¿no? Por todos lados están estas rejas también para prevenir. Pero, mira, Fer, la forma rara, y yo quiero que vos me digas a ver si vos la viste en algún lado, A ver. la forma rara que tiene para pagar este lugar. Este lugar sale 11,50 el día y máximo te podés quedar un día. ¿Un solo día? Sí, es como una parada de emergencia este lugar. Pero la forma que tiene de pagar es con cash, credit card y un cheque. Un cheque. Sí, pero no hay nadie acá. Entonces, a ver, ¿cómo pagás? Bueno, de esta forma. ¿Ves? Si vos querés pagar con efectivo, sacás esta tarjetita, ponés acá la plata Ah, y la metes y la metés en ese lugar. Es decir, sobre esto. claro, es un sobre para meter la plata. Confíen, si Con- lo meto vacío. Si lo metés vacío y sos un chorro.
Claro. Es decir, obviamente hay vivadas, pero acá la gente lo paga. Vos metés la plata acá, los 11,50, y lo metés ahí adentro. Y pones ahí el número de la placa de tu automóvil. ¿Tenés el efectivo acá? No, lo tengo allá. Ah, sí tengo acá, pero no tengo cambio. Tenés que tener con cambio. Ahora, si querés pagar con tarjeta, ¿cómo haces? No sé, hay Metés veces la- que aceptaban tarjeta. Claro, bueno, mira acá. Agarrás este papelito, pones acá y pones tu número de tarjeta. Lo escribís, pones el código de seguridad, pones todo. Ah, muy bueno. ¿No? Y lo metés ahí adentro y después pasa un tipo, lo agarra y te lo cobra. Sobre todo me parece muy interesante el hecho de poder confiar en las personas de que lo van a pagar. Eso para mí es tremendo. Porque es evidente que no hay nadie acá registrando el pago. Claro, es decir, ¿por qué vos no vas a pagar una cosa que es paga? Yo creo que hay mucha gente que sí lo pagaría y hay mucha otra que no. Claro, te vas sin pagarlo. Sí. Hay de los dos. Pero bueno, yo creo que nos escriban desde el país que nos están viendo en este momento. Quiero que me pongan, por ejemplo, Argentina sí lo pagan o Argentina no lo pagan. Ahora, ¿se podría implementar esto en Argentina? Podría ser. No sé. Yo lo dudo. Sí, aparte de otra cosa, o sea, algo que me hace más creer que lo pueden pagar es que el precio es bastante razonable. Claro, esto es... $11.50 Sí. canadienses me parece un precio que está bien, no es caro. Claro, porque los campings más o Si menos dice rondan... $50 ya la verdad, y ya dudo de pagarlo. Claro, pero los Como campings... Argentina. Los campings rondan alrededor de $40. Esto no es un camping, es solamente un lugar para parar de emergencia. Así que bueno, vamos a buscar la plata, el efectivo y vamos a pagarlo. Listo, antes que se haga de noche me fui a pagar. Ya dejé los $11 ahí en el buzón. Qué loco pagar así. Todavía hay algo en mi mente que no se acostumbra a todo esto. Me voy adentro porque ya hace frío. Y nos vamos a dormir esta noche rodeado de casitas rodantes. Vamos a ver mañana a dónde despertamos y en qué lugar vamos a conocer. Me gustaría hacer alguna caminata. Ya que tenemos el spray de osos, vamos a meternos más para adentro. No hay señal de celular en los próximos 230 kilómetros. Tuvimos que parar en medio de la ruta porque hay bastante olor a nafta. Mirá, no. Ah, no, está perdiendo todo el combustible.